Ok, ahora que ya tenemos el análisis en el nodo C, voy a pasar al nodo B. Ya conozco estos dos elementos, tres elementos conozco. Entonces voy a pasar al nodo B, donde tengo dos incógnitas. En el nodo B hay una situación particular. Bueno, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo B. En el nodo B tenemos cuatro elementos. El elemento que viene desde A hasta B, el que va desde B hasta C, el elemento de B a D y el elemento de B a E. Tengo una carga aplicada en el nodo de 600 libras y procedo a hacer la descomposición de las fuerzas AB, BE y BD en sus componentes rectangulares de acuerdo al sistema coordenado que definimos. Para hacer esa descomposición, entonces, lo vamos a hacer con la descomposición de la fuerza según la pendiente del elemento. Entonces, para BD tenemos que BD es a 5, como su componente en Y es a 3 y su componente en X a 4. Y para BE, BE es a 5, como su componente en Y es a 3 y su componente en X es a 4. Esta descomposición es similar para todas las incógnitas, considerando que la cercha es una cercha simétrica y que tiene las mismas distancias, los mismos pasos en la celosía inferior y en la celosía superior. La situación particular en este nudo es que las dos fuerzas incógnitas eh, tienen componentes horizontales y verticales. O sea que al hacer la sumatoria en las dos ecuaciones de equilibrio, vamos a obtener dos ecuaciones con dos variables, que corresponden a las magnitudes de las fuerzas incógnitas. Entonces procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas horizontales. Recuerden que conservamos la misma convención que traemos desde el análisis del primer nudo. Tenemos entonces la componente en X de AB en el sentido contrario a la convención, o sea que va negativo, más la componente en X de BE más la componente en X de BD. Esto igualado a 0. Al sustituir AB por el valor que ya encontramos de menos 1500 libras en la ecuación, más 4 quintos de BE que corresponde a su componente en X, más 4 quintos de BD que corresponde a la componente en X de BD. Esto igualado a 0 en equilibrio. Al realizar esta operación, entonces tenemos 4 quintos de BE más 4 quintos de BD igual a menos 1200. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a realizar la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos aquí 5 vectores. El vector de la fuerza aplicada en el nudo, el vector de la componente en Y de BD, el vector de la componente en Y de BE, el vector de la fuerza BC y el vector de la componente en Y de la fuerza AB. De acuerdo a nuestra convención, entonces tenemos menos BE en su componente Y, más BD en su componente Y, menos AB en su componente Y, menos BC y menos 600. Esto igualado a 0 por condiciones de equilibrio. B en su componente Y es igual a 3 quintos de BE más 3 quintos de BD menos 3 quintos de AB. Sabemos que AB obtuvimos un valor de menos 1500 libras, menos BC, que tiene un valor de 0, y menos la carga de 600. Esto igualado a 0. Al operar esta parte, tenemos entonces menos 3 quintos de BE más 3 quintos de BD igualado a menos 300. Tenemos entonces la segunda ecuación. Al resolver este sistema de dos ecuaciones y dos variables, obtenemos para BE un valor de menos 500.
Es decir, que en BE está actuando una fuerza con magnitud de 500 libras y el elemento está trabajando a compresión. Y para BD tenemos una fuerza de magnitud 1000 libras y el elemento está trabajando también a compresión.